¿Cuál es el propósito del Evangelio? Vayamos a los comienzos, vayamos a los principios, cuando todo empezó. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo. Empezó a anunciar que vendría tras de él uno, el cual él no era digno de desatar los cordones de su calzado. Y Juan, su mensaje que vino predicando fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de la venida de un Salvador, de la venida del Mesías. Juan el Bautista, Dios lo usó como precursor para anunciar la venida del Señor. Y el mensaje que Juan predicó, que Juan anunció, sigue siendo hoy el mismo mensaje. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Cristo, al terminar su ministerio, le encomendó a los discípulos que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio, que empezaran en Jerusalén, Samaria, Judea y todos los confines de la tierra. Y el plan de Dios era la salvación de los seres humanos, de todos aquellos que aceptaran a Jesucristo como Salvador y reconocieran a Dios como su Creador, se arrepintieran y pidieran perdón. El mensaje del Evangelio es arrepentimiento, es nueva vida, es cambio radical en nuestra manera de pensar, de actuar y de sentir. En otras palabras, transformación. Cuando Jesús empezó su ministerio, entró a la sinagoga, porque era costumbre de leer el libro del Antiguo Testamento, y en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18, la Biblia dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiere decir que lo que Juan decía del Señor Jesucristo, que iba a venir, Cristo mismo lo anuncia al tomar en la sinagoga y leer el libro. Anuncia la razón por la que Dios lo envió a la tierra. Se humanó, nació del vientre de una mujer para venir a predicar. Cristo en ninguna parte enseñó que la predicación del Evangelio es para enriquecerse, que la predicación del Evangelio es para tener fama, que la predicación del Evangelio es para alcanzar prestigio, para tener una posición preponderante, una posición de dominio, de autoridad sobre otros. No. Cristo, enseñando, dijo que éramos siervos y que el siervo nunca sabe nada y que el siervo tiene que hacer lo que se le ha mandado hacer. Pero las cosas han cambiado. ¿Por qué empecé diciendo estas palabras y leyendo esto aquí en el libro de Lucas y diciendo también lo que Juan el Bautista empezó a predicar? Arrepentimiento. Un mundo perdido, un mundo corrompido, un mundo desviado, un mundo que se ha separado de Dios, que ha olvidado a Dios.
Y los años han pasado, han transcurrido los siglos y hemos llegado a una época donde algunos se han atrevido a cambiar, se han atrevido a predicar otras cosas que no es el santo evangelio de Jesucristo puro y verdadero, y se han hecho celebridades, han tomado posiciones, han vendido el mensaje, pregonan un evangelio mezclado con mentiras, y por eso vemos tantos escándalos como lo que están ocurriendo en el día de hoy o en nuestros días. Y el Señor hizo una advertencia. Cualquiera persona que toma la prerrogativa de predicar un evangelio que no sea del de salvación y de arrepentimiento, sin la intención de manipular, de hacerse rico, de obtener dinero, como está ocurriendo hoy día, tiene un problema serio con Dios. En el libro de Mateo, capítulo 18, verso 7, Cristo dijo: «Ay por quien vengan tropiezo, por quien vengan escándalo». La palabra tropiezo, traducida bíblicamente, es escándalos espirituales. Dios, quiero decir, toma muy en serio cualquier acción, palabra o actitud que tienda a desviar del conocimiento de la verdad a aquellos que están en tiniebla. En la Biblia, la palabra escándalo es simplemente tropiezo espiritual, que confunde, que desanima, que corrompe, que aparta del camino de Dios. Y hay tipos de escándalo según la Biblia. Escándalo doctrinal o tropiezo doctrinal, enseñar errores, confundir la fe, mezclar la verdad con mentira para engañar, para obtener beneficios. Hay muchos hombres que la Biblia declara que son corruptos de mente, corruptos de entendimiento, y buscando ganancias temporales, fama, prestigio, posición social, económica, hacen estas cosas. Hay escándalo o tropiezo moral, dar mal ejemplo, justificar lo que Dios condena. Hoy se han levantado muchas gentes y se han autotitulado, autoproclamado apóstoles, enviados, profetas, que tienen la última palabra, que tienen doctorado en divinidades, que saben tanto de Dios que el diablo lo ha cegado y lo ha engañado. Y una de las cosas que me llama la atención es que a las personas que más rápidamente el diablo engaña es a los preparados, a los que tienen conocimientos, a los que se dicen ser sabios, a los que se dicen representar a Dios. Es a lo que el diablo más fácil ha engañado. Y hay una gran confusión, una mezcla de tantas cosas, pero no nos confundamos. La verdad es una sola, la palabra de Dios, y está al alcance de todo, al alcance de todos nosotros, los seres humanos. Por eso siempre digo que existe un analfabetismo bíblico, porque la gente repite lo que dice otro, lo que enseña otro, sin verificar si es cierto, si es verdad lo que está diciendo. Hay tropiezo espiritual que desaniman,
que manipulan, que abusan de la autoridad, la manipulación. Hay personas que lo he ungido. Mucho cuidado conmigo, que yo soy el ungido de Dios, para causar temor, para causar espanto, para tener dominio, para manipular. Esto no es de Dios. Hay escándalo, tropiezo por hipocresía, decir una cosa y vivir otra. Escandaliza a quienes oyen, a quienes observan. El ay en la boca de Cristo es un juicio anunciado. Cuando Cristo dice ay, por quien vengan tropiezos, por quien vengan escándalo. Y hoy día el evangelio ha sido tergiversado. Pablo hace una advertencia clara, concisa, precisa. Cualquiera que predicare otro evangelio sea anatema, cae bajo maldición. Solamente hay un evangelio, el de Jesucristo. Y en el mensaje del evangelio está el sometimiento, la obediencia, la humildad, el ser siervo, predicar la verdad, el arrepentimiento, la transformación que Dios puede hacer en la vida de muchas personas. Y muchas personas, por ganancias deshonestas, por miles de pesos o dólares, están predicando un evangelio tergiversado. Y hoy vemos claramente en la Biblia, vemos nosotros que la Biblia habla de siervo. Dios no se ajusta a los tiempos. Los tiempos no condicionan a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios siempre permanece fiel. Si somos infieles, Dios es fiel. Y si no somos fieles, Dios sigue siendo fiel. Quiere decir que a pesar de todas las cosas, la fidelidad de Dios es parte de su naturaleza. Entonces, hombres y mujeres que no tienen temor de Él han cambiado muchas cosas y la gente percibe, la gente ha concebido que el evangelio es lo que ellos están oyendo y mirando. Hay un evangelio que no es bíblico y que lo predican, que es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de tú siembra y yo te doy, yo te multiplico. El evangelio, yo te haré millonario, yo te daré lujos, yo te daré carros de gran valor económico, tendrá cuentas de banco y muchísimas cosas. Y Cristo dijo, ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo, los bienes materiales, y pierde su alma? Lo más importante es la salvación del alma. Cristo no vino a hacer negocio con su evangelio. Cristo no envió a los discípulos a hacer negocio con el evangelio, a predicar estas cosas. Inclusive hizo advertencia contra el materialismo, contra las posesiones. Inclusive tuvo un encuentro con un joven rico y el joven le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabe? Sí, lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo: anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Se entristeció, dio la vuelta y caminó hacia otro lugar, porque el dinero y las posesiones materiales eran su Dios. Entonces, el evangelio que hoy están predicando muchos han creado lo que son celebridades.
Hay celebridades que se atreven a decir lo siguiente. Lo he oído, no me lo han contado, lo he podido escuchar. Y dicen, lo que están bajo mi jurisdicción, lo que están bajo mi mandato, bajo mi dominio, la unción que hay en mí es traspasada a ellos. El aceite que fluye en mí fluirá a través de ellos. Y nosotros estamos bajo la protección de Dios, bajo la protección de Jesucristo. Ningún hombre tiene esa autoridad, tiene ese poder de proteger y de transferir. Dios no hace acepción de persona. Dios no tiene personas favoritas. Nadie tiene una conexión especial con Dios para interceder, para clamar, para ir y pedir en favor de esa persona. Entonces hoy hay celebridades en el Evangelio. Hay celebridades en el Evangelio. Es bíblico. Todas estas cosas en el famoso Evangelio de la prosperidad y otras cosas que predican que no son bíblicas han creado esto de celebridades. En el libro de Mateo, en el capítulo 23 y verso 5, Jesús duramente dice lo siguiente, hablándole a los fariseos: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Las filacterias eran unos bolsos negros que cargaban en los brazos, tenían unas tirillas y ahí llevaban los escritos del Torá, de la ley, y ellos andaban exhibiéndolo, mostrando el conocimiento y la relación que tenían con Dios, y extienden los flecos de sus mantos para que vieran lo que ellos eran, su grandeza, su dominio religioso. Entonces hay una palabra que se me escapaba, que es la palabra cobertura. Los que están bajo mi cobertura reciben de mi unción. Eso no es verdad. Eso no es bíblico. La Biblia no habla de eso. Cada uno tiene acceso a buscar a Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Usted no necesita un intermediario, que la unción pase de él y fluya aceite. Todas estas cosas la predican como que son bíblicas y son celebridades que tienen guardaespaldas, que tienen escuderos. Y los escuderos eran personas que protegían al rey en Israel, entre los judíos. Eso no existe. Ese término no es del Nuevo Testamento. Entonces el Señor le dice a los fariseos que les gustaban ser celebridades, ser visto de los demás. Celebridad, ¿qué es? ¿Qué es una celebridad? Es una persona que busca ser vista, admirada, exaltada por encima de otros, usando lo espiritual, en este caso en el que estamos hablando, para obtener gloria humana, para ser exaltado, para ser aclamado, para ser reconocido. En el Evangelio, la respuesta bíblica a las celebridades es un no contundente. En el Evangelio no existen celebridades. La cultura del mundo, en la cultura del mundo existen celebridades. Personas que están en un nivel, en una alta posición,
por su dinero, por su fama, por su éxito, por su prestigio, por muchísimas cosas que el mundo valora de esa manera. En el Evangelio, en la vida del Evangelio, en la vida evangélica, no es así. La cultura evangélica no hay celebridades. Aquí lo que hay son siervos. Y el Señor fue quien declaró esto. En una ocasión, la Biblia dice que tomó el Señor una cubeta y una toalla. La Biblia, el término habla de lebrillo, y la tomó. Y cuando lo vieron los discípulos se asombraron. ¿Qué iba a hacer el Señor? Le iba a lavar los pies a los discípulos para enseñarle lo que era la humildad, lo que era ser un siervo. En la cultura del Evangelio, celebridad no existe. La palabra siervo sí es bíblica. Y por más que hagamos, por más que Dios nos use, somos siervos inútiles, dijo el Señor. Entonces, no hay celebridades en el Evangelio. Y cuando aparecen personas conocidas, porque la hay conocidas, predicadores, pastores, conocidos, no porque sean y se proclamen como celebridades, sino que están trabajando como siervos, predicando, ayudando, exhortando, aconsejando, son siervos. No se presentan como celebridades, se presentan como siervos, como testigos de Jesucristo, como testigos de Dios, como siervos de Dios. Hay funciones apostólicas, apóstoles como tales que anduvieron con el Señor, que estuvieron con Él. El último a quien Dios se reveló fue a Pablo camino a Damasco. Pero hay funciones apostólicas. Pero hoy muchos se proclaman como apóstoles, como si esto fuera un título que lo enaltece, le da grandeza. Y por eso estamos mirando tantos escándalos. Vamos caminando en el transcurso de esta reflexión hacia allá para hablar un poco sobre esto. Entonces, hay profetas, don de profecía, autorizado por Dios, pero sobre todo discípulos. Un discípulo es uno que sigue a su maestro, y en este caso estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia en ningún lugar, hasta ahora en mis años de escudriñar las Escrituras, autoriza la figura del famoso espiritual. Autoriza la figura de la celebridad espiritual. En ningún momento la Biblia autoriza esto. Más aún la condena. La condena, la combate, la rechaza. Tengo que decir lo siguiente. En el Evangelio no existen celebridades. Hay escándalo hoy día. Una periodista dominicana llamada la señora Nuria Piera está haciendo unos reportajes sobre ciertas personas, líderes, que se han proclamado. Yo oigo muchísimos mensajes. Lo que no es de Dios no permanece. En algún momento Dios permite que salgan a la luz todas las verdades que van a desnudar, a desenmascarar todas estas cosas. Entonces, en el Evangelio no existen celebridades, solo existen siervos y siervas, sometidos a Dios, rendidos a Dios. Cuando el hombre busca y la mujer ser famoso, y estoy hablando de la cultura evangélica, la cultura del mundo es otras cosas. La cultura que practica el mundo es diferente.
es contraria, es distinta. Estoy hablando de lo que es la cultura evangélica, de lo que es el evangelio. Cuando el hombre y la mujer busca, llamándose evangélico, ser famoso, está contradiciendo el corazón de Jesucristo. Está contradiciendo lo que hay en el corazón del Señor. La Biblia dice que Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su gloria, dejó su trono, se humanó y vino y se convirtió en siervo. El Señor Jesucristo nunca manifestó grandeza, anduvo entre los pobres haciendo bien y ayudando. Pero hoy muchos han decidido hacerse ricos manipulando y vendiendo sueños, y mucha gente lea la Biblia para que no lo engañen. Lea la Biblia para que usted vea lo que dice Dios. Pálpese. Llénese de las escrituras de la Biblia. Entonces, cuando el hombre busca ser famoso, está en contradicción al corazón de Dios. Me pregunto, vuelvo y me pregunto, ¿hay celebridades en el evangelio? No, nunca, en ninguna parte de la Biblia habla que los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, los discípulos eran celebridades. Pablo pudo haberse aprovechado de su condición de apóstol, de hombre preparado, de hombre de una capacidad, de una teología avanzada. Sin embargo, aún trabajó con sus propias manos para sostenerse. Ese apóstol Pablo. No creo que hoy haya un apóstol o uno autotitulado o llamado apóstol que se pueda comparar con Pablo. No lo hay, no lo hay. Entonces, la Biblia no presenta a nadie como celebridad. La Biblia presenta a los hombres como siervos. Y el que no quiera ser siervo no merece seguir al Señor. Siervo es lo que la Biblia llama. No importa el nombre, el apellido, el título, su capacidad intelectual. Todo seguidor de Cristo es un discípulo y es un siervo. El siervo no es mayor que su Señor. Si Cristo pasó por todas las cosas, lo que le seguimos a Él y somos siervos, tenemos que estar nosotros seguros de que también tenemos que ser igual a Él. Entonces, ¿cuál es la razón por qué la Biblia no presenta la celebridad como algo que Dios desea? Escuché en días pasados a alguien dijo textualmente, voy a decir algo que va a resultar, pero Dios me dijo que construyera al lado del templo que tenga los garajes por los Lamborghinis, Rolls Royce y Mercedes-Benz que Él me va a dar. Y todas estas cosas, la ostentación de lo que la gente quiere exhibir y quiere mostrar como una señal de bendición de Dios. La bendición de Dios no se enfoca en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿por qué la Biblia la celebridad no la promueve? Porque la celebridad implica, primero, buscar fama. Hay mucha gente con la Biblia que andan buscando fama. Tienen guardaespaldas. Se han aprovechado del evangelio, pero Dios tiene la última palabra y nadie se le escapa a Dios. Entonces, implica buscar fama. Y hay gente que busca la fama.
Dicen con la boca que no, pero sí sus hechos demuestran que están buscando fama. Esto implica una celebridad, la exaltación personal, exaltado como persona. Hubo una ocasión en que mucha gente empezaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Y Pablo tuvo que corregirlo. Y dijo, ni Pedro, ni Apolo, ni Pablo murieron por ustedes. Sus pecados no fueron perdonados por ustedes, parafraseando. Somos de Cristo. Ninguno de nosotros pertenece. Y hoy hay grupismo. Hoy hay seguidores. Hoy hay separación. Hoy hay organizaciones. Hoy hay gente con nombre que le gustan que lo exalten, que son VIP, personas muy importantes, personas de reconocimiento. Lo único que no tienen influencia con Dios. Y engañan a los demás. Implica admiración humana, ser admirado, ser buscado, superioridad sobre otros. Hay competencia entre predicadores, celebridades, que ellos mismos se han autoproclamado como celebridades para hacerse superior a otros y se atacan públicamente. ¿Cuál es el mensaje que le estamos enviando a los que no conocen a Dios? Que le estamos enviando a los que no conocen a Cristo, que le estamos enviando al mundo que se pierde. El mundo está en necesidad de Dios. El mundo está hambriento espiritualmente, está seco. Están llenos de tantas cosas materiales, tecnología, computadora, teléfonos inteligentes, inteligencia artificial, de todo, pero están secos de Dios. Y esa es la misión del hombre de Dios, del siervo de Dios, de la sierva de Dios. Si alguien se enoja porque le digan siervo o le digan sierva, no es digno ni merecedor de llamarse no cristiano, ni estar cerca del Señor. Entonces esto implica ser una celebridad, hacer una construcción de su imagen. Hay gente que son importantes. Entonces llama la atención porque la gente tiene formada la idea, el concepto de lo que es un evangélico, de lo que es un siervo de Dios, de lo que es un hombre humilde, una mujer humilde. Entonces están predicando estas cosas y hablándole falsedades a la gente. Cada uno tiene que buscar a Dios individualmente, arrepentirse, convertirse, arrepentirse de sus pecados y ser transformado por el poder de Dios. ¿Qué presenta la Biblia? Persona que Dios usa, pero siempre bajo esta categoría. La categoría que la Biblia usa de las personas que Dios usa, la primera categoría es que son siervos. Para Dios usarte, tiene que ser un siervo de Dios. Puedes tener los doctorados que tú quieras. Las fuerzas espirituales de las tinieblas, contra las cuales la iglesia lucha, según Efesios capítulo 6, describe la batalla espiritual, los principados, las potestades, huestes de las tinieblas. Y la Biblia habla los elementos que tenemos que usar para combatir. La espada, que es la palabra de Dios, para combatirlo. El poder del nombre de Cristo. Entonces, hay siervos, hay dones que Dios da a las personas y lo usa, pero no son dueños de esos dones. Y muchos hacen tarjeta, el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal, y no acontece nada. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue cambiando seres humanos. Y ministros,
La Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Ahí hay un renglón definido de lo que Dios ha establecido, pero son siervos. Y el siervo no es mayor que su Señor. Nunca dice que hay celebridades. ¿Quién autoriza la fama espiritual? Porque hay gente que son famosos hoy y lo siguen. Inclusive tengo entendido que hay que pagar entrada para ir a mirar y de cuándo a dónde el Señor cobró por ir a predicar, por ir a ministrar, por ir a liberar, por ir a sanar, si su misión era esa. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Sabe el significado de lo que es tomar la cruz de Jesucristo? De lo que es ejercer el ministerio en favor de los desamparados, de los atados, de los enfermos, de los endemoniados. ¿Sabe la responsabilidad? Negarse a uno mismo. Pero hoy todos aquellos que se han atrevido a usar el evangelio para enriquecerse, para vivir vida ostentosa y de lujo, y pregonando que Dios hace intercambio y vendiendo la bendición de Dios y prometiendo cosas que no son, tendrán un día que estar cara a cara para juicio frente a Dios. ¿Quién autoriza la fama espiritual? Nadie. Nadie. ¿Por qué que en la Biblia no existe los famosos espirituales, las celebridades que hoy tienen nombre, que lo invitan a predicar a los lugares y tienen un honorario de cuánto cobran, de los hoteles donde se van a quedar? No son capaces de hospedarse en la casa de un humilde hermano o amigo. ¿Quién autoriza la fama espiritual? Nadie. Dios no la autoriza. La Biblia la prohíbe. Cristo rechaza la búsqueda de grandeza personal. Mateo 20:26 dijo el Señor, y este mensaje debe de clavarse en todos aquellos líderes que están en posiciones y miran a los demás por encima del hombro con cierto desprecio, minimizando a los demás. Dijo el Señor, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No lo digo yo, el siervo de Dios Padre. Lo dijo el Señor. Es servicio, no es fama. Es servicio, no es ser celebridad. Es servicio, no enriquecerte. Es ser siervo. Pablo rechazó la exaltación humana. 1 Corintios 4:7. Si todo lo hemos recibido del Señor, nadie puede presumir de lo que no es tuyo, sino que pertenece a Dios. Entonces, lo que no es de Dios no permanece y de una forma u otra van a salir a la luz. No hay nada que permanezca oculto. Juan el Bautista, el precursor del Señor, dijo, él rechazó, Juan, ser grande. Dijo, es necesario, Juan 3:30, que él crezca, pero que yo mengüe. Y todavía en nuestros días es necesario que el Señor siga creciendo, sea exaltado. Todo lo que hacemos es para su gloria, para su honra, para enaltecer y exaltar su nombre, no el nuestro. Pero hay muchos engañados, se han autoengañado y andan por ahí recibiendo gloria, se reúnen con presidentes, con ministros, y ellos creen que son grandes. Aquí hay que ser siervo, ser humilde, vivir en bajo perfil, vamos a decir. El evangelio es anticelebridad. Vuelvo y repito, el evangelio es anticelebridad.
Pedro hace un rechazo de la gloria humana. Aconteció que Pedro iba con Juan al templo a orar, y en la puerta de la hermosa había un cojo que estaba allí enfermo pidiendo. Y Pedro dijo: yo no tengo ni oro ni plata tenemos, pero lo que te damos te lo vamos a dar en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y fue sano en aquel momento. ¿Qué aconteció? Pedro tuvo que dirigirse al pueblo porque querían exaltarlo. Estaban atónitos, estaban estupefactos, estaban ellos. Y dijo Pedro, Hechos 3, 11, 12, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, lo tenía sujeto. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Observe, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este cojo. Pedro le recalca: lo que ha acontecido así, aquí, no es por nosotros. Nosotros no tenemos poder. Quien lo ha hecho es quien está en nosotros, que es Jesucristo. Y cuando yo oigo hablando de personas que mi cobertura, los que están bajo mi cobertura, usted no tiene poder. Usted depende de Dios como yo también. Todos dependemos de Dios. Ahora, no sé con qué intensidad, con qué frecuencia, cómo usted busca a Dios, cómo es su relación con Dios. Cristo condena la búsqueda de reconocimiento religioso. Escuche lo que el Señor dice. Dice que los fariseos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hay gente que le gustan que lo aclamen, que lo exalten, que hablen de ellos. Eso es celebridad espiritual, pero Jesús le tiene otro nombre. A esas personas que hacen todas sus obras para ser vistos por los demás y buscar fama y ser celebridades, el Señor le llama hipocresía. Eso es lo que la Biblia le llama. El mismo Señor en sus propias palabras. Entonces surge el cuestionamiento: ¿por qué el afán de ser celebridad espiritual? ¿Por qué el afán de tener autoridad y aprovechar la autoridad para exprimir y enriquecerse y tener bienes? ¿Por qué razón? Porque el corazón humano es orgulloso. La Biblia lo explica con claridad. El orgullo busca ser visto. Todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, habla Juan, es por el orgullo. Primera de Juan 2:16. La celebridad es vanagloria, disfrazada de ministerio. Le dan el nombre, los célebres, mi ministerio. Personas que son famosas ante los demás, pero las necesidades espirituales y físicas. Muchos me han dicho: pastor, ministro, pero Dios no sana, Dios no liberta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que los pregoneros, muchos que son celebridades, no son portadores del poder que reposó sobre Cristo. Porque me ha ungido Dios con el Espíritu Santo para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los enfermos. No. Tienen fama porque tienen medios de ellos mismos anunciarse, de ellos mismos hacer su propaganda. Entonces, esa celebridad es vanagloria disfrazada de ministerio. El corazón humano quiere ocupar el lugar de Dios. Cuando Satanás logró derrotar y conquistar a Adán
y a Eva, le dicen, seréis como dioses. Seréis como dioses. Esa fue una de las cosas que Satanás le dijo. Y la celebridad es una forma moderna de ese mismo pecado, de querer ser grande. Una celebridad, una persona de importancia. Prefiero ser. No hay nada más grande, no hay nada más importante que ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Siervo de Dios. Los títulos los dan los humanos. Y Cristo nos dio el título de siervo. La carne ama la gloria humana, la aprobación humana. Jesús dice en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros. Eso dijo el Señor. Reciben gloria uno de los otros. Y la gloria que viene de Dios, ¿dónde está? La celebridad espiritual es gloria humana, no es gloria de Dios. Vuelvo y repito, la celebridad humana, espiritual, es gloria humana, no gloria de Dios. La fama religiosa es una tentación muy antigua, muy antigua. Los fariseos buscaban ser reconocidos, buscaban fama, eran líderes religiosos vacíos completamente. Grandes maestros. Nicodemo, siendo un gran maestro, le preguntó a Jesús, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y Cristo le dijo, ¿y tú siendo un rabí, un maestro, no sabes? Entonces, Jesús los confrontó. Según Mateo 23, 6, 7. Les gustan los primeros asientos en las congregaciones, en la cena, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, maestro, maestro. La fama, las celebridades, les gustan todas estas cosas, que los exalten, que los pongan en alto, que lo inviten, los primeros asientos, VIP, very important person, persona muy importante. Eso es celebridad religiosa que Cristo la condena. La iglesia moderna, la iglesia de hoy, adoptó el sistema del mundo. Plataforma, aplausos, seguidores, imagen, influencia. El evangelio no funciona así. El evangelio exalta a Cristo, no al mensajero. Yo soy un mensajero de Dios. Yo soy un portavoz de Cristo. Pero yo exalto, estoy detrás de la figura del Señor. Yo exalto a Cristo. Yo no proyecto mi persona. Podré predicar el mejor mensaje que oído pueda escuchar y sigo siendo un siervo inútil. El grande aquí es Jesucristo. ¿Quién es bueno y quién es malo en este tema? En este tema de la celebridad, ¿quién es bueno y quién es malo? Yo pienso que es bueno el que sirve, el que es un siervo, el que sirve a los demás sin buscar beneficios, sin hacer intercambio, sin vender las bendiciones, sin decir envíame. Es bueno el que se esconde detrás de Cristo y no busca aplauso, no se promueve, no compite, no presume, no está en competencia con otro. Es bueno el que se humilla. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Entonces, no compite con los demás. Dios no nos ha llamado a competir, nos envió a predicar.
el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de vida. Y entonces, si me pregunto, ¿y quién es malo en este tema de lo que es una celebridad? El que busca ser visto, el que busca seguidores para aprovecharse de ellos, el que busca reconocimiento, el que busca tener influencia y dominio para manipular al otro, el que busca aplausos, el que busca plataforma para que lo exalten, el que busca fama, el que busca aprobación humana. No hay celebridades en el Evangelio. Queridos hermanos y amados amigos que me pueden ver y escuchar, el afán de ser celebridad nace del orgullo del corazón del hombre, no del Espíritu Santo de Dios. El afán, esa desesperación por llegar. Abrir una iglesia no es como abrir un colmado, no es como abrir una bodega, un ventorrillo, un puesto de venta para crecer. No, es tener compasión por las almas que se pierden, por las almas que se van al infierno diariamente. El afán de ser celebridad nace del orgullo del corazón, no del Espíritu Santo de Dios. El Evangelio exalta a Cristo, no al mensajero. El siervo busca menguar y el Señor crecer. El siervo busca menguar para que el Señor crezca, no busca crecer en popularidad. No está buscando fama, dinero, lujo, prestigio. ¿Qué podrán decirle a los pecadores, a los que nos están mirando como cartas leídas? ¿Qué se le podrá decir? ¿Cómo se podrán justificar? Tergiversando la Biblia y hablando mentira, porque la verdad es clara y transparente. Dios tenga misericordia de todos aquellos que se han lanzado por el camino de Balaam y de Jezabel. Y busque quién fue Balaam, un profeta asalariado que quería profetizar por dinero, por bienes materiales. Y la Biblia dice que hay una doctrina de Balaam y muchos la han seguido. ¿Y quién era Jezabel? Una mujer malvada, de acuerdo a las Escrituras. El espíritu de Jezabel y de Balaam han querido penetrar en las iglesias. Todavía hay siervos de Dios, hay hombres de Dios humildes que viven para Dios, que predican por la salvación de las almas, que no venden el Evangelio, que no hacen negocio con el Evangelio y que no hablan mentira para enriquecerse. Tenga Dios misericordia, lea la Biblia, escudriñe la Biblia, no se deje engañar. Si usted está en un lugar donde está pereciendo, donde se está secando espiritualmente, salga corriendo y busque un lugar donde se predique la verdad, donde se predique la palabra, donde no se venda la salvación, ni los milagros, ni la bendición, porque no hay precio para comprarla. Dios le bendiga y Dios le guarde.